Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Clara, eh, soy argentina y en esta oportunidad me gustaría compartirles una porción de la palabra, un mensaje de Dios. Este, y vamos al libro de Lucas, ¿sí? San Lucas capítulo 5 a partir del versículo 33 al 39. Mientras que usted busca la escritura para poder acompañarnos, me gustaría hacer una oración para que sea el Espíritu de Dios guiando mis palabras, ¿sí? En el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesús Hamashiach, de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta palabra, Padre Santo. Interviene, Señor, para que sea tu obra perfecta, Señor, y no la mía, que no sea voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios, sobre tus hijos, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre del fiel y verdadero Cordero inmolado, Señor, que sea, Señor, tu palabra atravesando toda tiniebla, toda apostasía que va contra la fe de nuestro Señor, sea disipada, sea deshecha, porque Jesús Hamashiach, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y declaro esa palabra y la envío en el nombre de Jesucristo para que se cumpla, Señor, tus propósitos en la tierra. De hecho, tú nos enseñas el Padre Nuestro y estableces en esa oración preciosa que dice, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en los cielos, sea en la tierra. Aleluya. Abba Padre, Kadosh, Abba Kadosh. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, la palabra dice, en el nombre del Padre, de nuestro Señor Jesús y en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aleluya. Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hacen, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. En el nombre de Jesús. Esta palabra también la podemos encontrar, la misma parábola, el mismo mensaje en Mateo capítulo 9 a partir del 14-17 y en Marcos capítulo 2 a partir del 18 y 22. Es el mismo mensaje, la misma parábola, para que la puedan escudriñar en sus casas. Bien. Vamos a ver este mensaje, porque este mensaje ha sido de mucha edificación para mí cuando lo he recibido, más todavía que viene la luz alumbrando toda tiniebla que pueda llegar en nuestra mente, y nos abre el entendimiento y declara esta palabra para que sea abierto el entendimiento de cada uno de los oyentes del otro lado, para la gloria de Dios. Entonces dice la palabra que dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, si ustedes se fijan en los
en los otros libros que yo le he compartido, que son el mismo mensaje, nada más que está en otro libro, está en Marcos y en Mateo. En los dos aclara ahí que son los discípulos de Juan y los fariseos que se acercaban a preguntarle eso a nuestro Señor. ¿Por qué no ayunan como nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comen y beben? ¿Por qué? O sea, tengamos esta pregunta en cuenta y quiénes, sobre todo, quiénes son los que lo preguntan. Bien, después dice, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Qué tiene que ver la boda con el ayuno? ¿Qué tiene que ver el esposo con el ayuno? Nosotros podemos ver que cuando conocemos que cuando uno está en una boda, hay manjares, banquetes, hay bailes, fiestas, hay alegría, hay gozo, se come, se bebe, ¿no es cierto? Eso es lo que entendemos de una boda, lo que sucede dentro de una boda. Bien. Entonces, ¿por qué el Señor o sea, a esa pregunta dice, ¿acaso puede los que están de bodas ayunar? Y si ustedes se fijan, está en Mateo dice así, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Eso dice Mateo, la palabra luto. Pero en Marcos, en vez de luto dice ayunar. El mismo mensaje, pero en vez de luto dice ayunar. ¿Y qué se asemeja? ¿A qué se asemeja el ayunar y estar de luto y toda esta cuestión? Es que el mensaje del Señor eh, era hacerles entender lo que sucede cuando nuestro Señor no está con nosotros, ¿sí? Cuando le falta el esposo. Si ustedes se fijan en Cantares dice en el capítulo 5, a ver si lo puedo encontrar. Quiero compartir estos versículos, van a ser salteados para que nos acomodemos al mensaje del Señor. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba, es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos en las gotas de la noche. Ahí habla que el Señor nos llama a la oración, ¿sí? El Señor nos llama, el Señor dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. O sea, así comienza, ¿sí? En Cantar. Después va al versículo 6, dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Y ya había pasado, quiero decir, tras su hablar salió mi alma. Y en el versículo 8 dice, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Sí? Bueno, este mensaje de Dios es lo que nos dice que cuando nuestra alma padece por no tenerlo en nuestras vidas, ¿sí? Porque si él se consideraba esposo, ¿sí? Porque aquí dice, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto o estar de ayuno, entre tanto el esposo está con ellos? ¿Qué pasa si en tu vida eh, el Señor ya no está? ¿Qué quiere decir eso? En ese momento, preciso momento, los discípulos estaban con el Señor, ¿sí? Disfrutaban de estar con Él. Pero entonces, Él nos enseña aquí que, eh, van a llegar días donde entonces ayuna. ¿Por qué? Porque va a ser quitado el esposo.
entonces ayunarán, dice la palabra, ¿sí? Dice, más vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿En qué momento se nos es quitado nuestro Señor? En el momento que pecamos, en el momento que pecamos, ¿sí? Entonces debemos ayunar. ¿Y por qué está relacionado con el luto? Uno de los ejemplos que les puedo poner es cuando David peca. David, en el Antiguo Testamento hay una historia de David que peca contra uno de los siervos de él, de los servidores de él, y agarra la mujer de uno de los que pertenecían en su escuadrón, por así decirlo, de su ejército. Entonces él agarra a la mujer de otro hombre y la posee. Y la situación que se genera es que la mujer queda embarazada. Entonces Dios dicta unas sentencias a través de un profeta y lo exhorta. Entonces él entra en un ayuno de 7 días sin comer ni beber. Y eso se lo considera que es un estado de luto, porque no come ni bebe. Y en la época de antes se echaban cenizas encima de ellos, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos donde nosotros podemos ver y entender que la relación que hay entre la palabra luto y la palabra ayuno, ¿sí? Bien, sigamos. Más adelante dice, y les dijo una parábola. Vamos a la parábola ahora a prestar mucha atención a eso, porque vamos a regresar al principio. Y van a saber por qué. Dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y lo derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos no se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Vamos hasta ahí, ¿sí? El Señor me ponía en mi corazón el preguntarme odres viejos. ¿Qué quiere decir odres viejos? Aleluya. Porque el Espíritu Santo siempre nos guía y nos enseña y se quiere comunicar con nosotros a través de estas enseñanzas, ¿sí? A través de esta luz de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Gracias al Espíritu Santo de Dios que dice que Él nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra. Aleluya por eso. Entonces, el odre, aquí habla de odre. Vamos a concentrarnos en esa palabra porque es muy importante. También habla de remiendo, pero yo prefiero seguir la enseñanza del Espíritu Santo, que es donde me he enfocado esa palabra odre, ¿sí? ¿Qué quiere decir el odre? El odre tiene que ver con nosotros y también con nuestro pensamiento y nuestra forma de vivir, ¿sí? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de pensar es nuestra forma de actuar, ¿sí? Si no tenemos eso en cuenta, empezar a prestar atención qué hay en tus pensamientos, porque eso te va a llevar a una forma de vivir, ¿sí? Aleluya. Bien, entonces tenemos odre y tenemos viejo y nuevo, ¿sí? Antiguo, presente. Esas palabras no te hacen acordar algo. Esas palabras tienen que hacerte acordar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, ¿sí? También a la vieja vida y a la nueva vida. También a lo que Dios ha establecido y quiere establecer. De hecho ya está hecho, porque ha consumado nuestro Señor, consumado es, y después ha sido resucitado en gloria. Pero todo tiene un tiempo debajo del sol, todo tiene su hora, ¿sí? Así como dice la palabra de Dios. Entonces, Dios
así como ha venido profetizando que Jesús iba a llegar 400 años antes, Él tenía sus propósitos establecidos en la tierra. Y se ha levantado en oposición el enemigo queriendo estorbar la obra de Dios. Pero el que siempre gana es nuestro Señor, ¿sí? Son los propósitos de Dios. Entonces, concentrémonos en esto. Nosotros sabemos que el Señor ha intervenido en Moisés, en Abraham, en Isaac. Han sido hombres y siervos de Dios que han sido utilizados por Dios para llevar la obra de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Él nos ha dado leyes, nos ha dado herramientas en donde tenían que vivir en ese tiempo siguiendo las leyes, ¿sí? Pero después se ha establecido, dice la palabra de Dios, un nuevo pacto, ¿sí? Entonces tenemos que entender y saber recibir lo que Dios nos quiere decir con esto. Y ahora sí vamos a regresar al principio del texto bíblico que dice: entonces ellos dijeron, ¿quiénes han venido a preguntarle a nuestro Señor por qué los discípulos de Él no ayunan como ellos? Que ellos ahí dice la palabra de Dios, dice muchas veces ellos ayunaban. Entonces, ¿y qué quiere decir esta parábola? Es que tenemos que tener en cuenta quiénes eran los que les preguntaban. ¿Por qué? ¿Qué es lo que marca la diferencia de nuestro Señor? Lo que pasa es que los fariseos venían con una forma y una mente establecida, ¿sí? En los tiempos antiguos. Y voy a utilizar esa palabra porque tiene que ver con el viejo, ¿sí? Con el odre viejo. Amén. ¿Y qué quiere decir el odre nuevo? El odre nuevo tiene que ver con el nuevo pacto de Dios, ¿sí? Con lo nuevo de Dios. Por eso nosotros debemos orar. Y por eso yo esto lo titulo Hazme un odre nuevo. Lo que pasa es que eso tiene que ver con nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender el Evangelio de Dios y lo que Dios viene haciendo desde un principio, ¿sí? Si nosotros no nos situamos en los propósitos de Dios en la tierra, no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Y lo que Dios nos quiere decir es que sepamos entender que Dios ha establecido en la tierra un nuevo pacto, una nueva comunión que gracias a Jesús nosotros podemos acceder, dice la palabra de Dios, al trono de la gracia y disfrutar de los beneficios que conlleva entrar a acceder al trono de la gracia para recibir de nuestro Señor las maravillas, ¿sí? Porque Él es un hacedor de maravillas. ¿Qué sucede cuando mezclamos lo viejo con lo nuevo? Con el vino, porque habla de poner en lo viejo el vino nuevo. ¿Qué sucede? ¿Qué es el vino? El vino tiene que ver con vida, ¿sí? Porque el vino está representado por la sangre. Y dice que la sangre es la vida, ¿sí? La vida eterna de nuestro Señor. Porque ha sido derramada en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando el vino nuevo es vertido en un recipiente? Porque el odre es un recipiente. Entonces, ese recipiente, cuando es vertido vino nuevo, sucede de que ese odre, como está duro, porque cuando un odre es viejo, está duro, tiene esa característica. Un odre viejo, como usted puede ver, está totalmente endurecido. Esto no soportaría nunca el vino nuevo que se expande porque ya perdió su capacidad de ser expandido. Y no es casualidad esto, porque Dios es tan perfecto que cada parábola que dice siempre una palabra te enseña maravillosa,
maravillosas cosas, ¿sí? Entonces, el odre viejo tiene que ver con la dureza, ¿sí? Entonces, si nosotros colocamos vino nuevo en odre viejo, dice que se parte, se rompe. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que el vino nuevo fermenta y la misma energía de la fermentación hace que reviente. No así con el vino, con el odre nuevo, porque el odre nuevo lo que tiene es la flexibilidad. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, ¿sí? Cuando una persona se cierra y se estructura, que es lo que sucedía con los fariseos, porque ellos estaban acostumbrados a respetar las leyes, pero Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, dice la palabra de Dios. Lo que pasa que el cumplimiento tiene que ver con atravesar otra dimensión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa atravesar otra dimensión? Es que nosotros podamos recibir un entendimiento, una luz en nuestra mente para que podamos entender las escrituras, y una vez que nuestra mente recibe ese entendimiento, esa luz, nosotros vamos a poder llegar a nuestra forma de vivir, nuestra forma, nuestro estilo de vida, ¿sí? Tenemos que entender la diferencia de los odres, porque la diferencia de los odres tiene que ver con nuestra dureza, y también se asemeja al corazón. Cuando un corazón está duro, difícil de amordar, ¿qué significa un corazón duro? Un corazón duro significa maldad, significa tinieblas, significa falta de compasión, de misericordia, y abunda el pecado. Pero la palabra de Dios dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y gloria a Dios por eso, porque quiere decir que Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Y así como Él es un Dios misericordioso, también tenemos que confiar que lo que Dios quiere hacer con nosotros siempre son cosas nuevas. Renovar este odre hay que suavizarlo, se sumerge en aceite por varios meses y luego tiene que golpearse para que todos estos endurecimientos vengan a ser suaves y la piel vuelva a ser expansiva. Entonces, si usted no sabía lo que era un odre viejo, este es un odre viejo. Entonces es importante que nuestro odre sea nuevo. Y eso quiere decir con decisiones, eso quiere decir que tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones si no tenemos entendimiento, un entendimiento abierto, una mente abierta a lo nuevo? Y difícil es. Es como cuando una persona llena un vaso lleno y quiere quiere poner un líquido nuevo, no va a entrar porque ese vaso está lleno. Pero si nos vaciamos en Él y esperamos su guianza, esperamos su dirección y esperamos su enseñanza, y le decimos, Señor, perdónanos, estamos dispuestos a recibir lo que tú nos enseñas, entonces esa es una mente dispuesta, ¿sí? No solo una mente dispuesta, sino un corazón dispuesto, ¿sí? Pero eso solo el Señor puede escudriñar la mente y el corazón, dice, aleluya. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es más engañoso más que todas las cosas. Pero hay una respuesta frente a eso. Hay una respuesta de que ese corazón y esa mente solo puede ser escudriñada y pulida en las manos de nuestro Señor, ¿sí? Aleluya. Dice, ¿quién escudriña la mente y el corazón? Yo, Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Aleluya. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la obra de Dios en nosotros, ¿sí? Recordemos que Él es nuestro creador, ¿sí? Somos creación de Él. Pero no es suficiente que seamos la creación de Él. Es que es necesario que nosotros seamos sus hijos, ¿sí? Aleluya.